Imagina que te despiertas un día y todo parece igual, pero no lo es. Ese día, sabes que algo ha cambiado dentro de ti. No es algo que puedas describir fácilmente, pero lo sientes en el aire, en tu pecho, en la forma en que el mundo parece moverse a tu alrededor. Te levantas, te miras al espejo y ahí está, una sensación de vacío, pero también de posibilidad. La certeza de que si sigues haciendo lo mismo, nunca va a cambiar nada. Esta es la historia de Lucas. Lucas había estado corriendo toda su vida, corriendo detrás de las metas, de los plazos, de las expectativas de los demás. Era el tipo de persona que siempre decía que ya lo haría mañana, que esperaría el momento adecuado. Pero esa mañana, cuando se despertó y vio su propio reflejo, algo dentro de él gritó: ¡suficiente! Durante años, Lucas había construido una vida segura. Tenía un buen trabajo, una casa cómoda y una rutina sólida. Pero en ese momento, mirando al espejo, se dio cuenta de que la seguridad que tanto había buscado lo había encadenado. Cada decisión que había tomado no había sido para vivir plenamente, sino para sobrevivir, para cumplir con lo que se esperaba de él. Y allí estaba, con 45 años, sintiendo que su vida no le pertenecía. Esa mañana fue diferente. Lucas decidió que no podía seguir ignorando la voz interna que había estado callando durante años. Esa voz que, en momentos de soledad, le decía: esto no es suficiente, no estás viviendo, solo estás existiendo. Sin pensarlo mucho, Lucas agarró su chaqueta y salió a caminar. Las calles de su barrio, que conocía tan bien, le parecían extrañamente ajenas. Todo se sentía mecánico, como si el mundo se moviera por inercia, mientras él caminaba en busca de algo más, algo que no sabía nombrar. Sin rumbo fijo, terminó en el parque donde solía ir cuando era niño, un lugar que ya casi había olvidado. «Perdona que te moleste», dijo Lucas, «pero ¿cómo es que pareces tan en paz? Yo siento que estoy constantemente corriendo, y aún así no llego a ningún lugar». El hombre cerró su libro, levantó la vista y sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda su vida. «La paz no viene de lo que logras afuera», respondió suavemente. «Viene de cómo eliges vivir por dentro. La mayoría de las personas pasan toda su vida corriendo tras cosas que nunca van a llenar el vacío que sienten». Lucas se sentó junto a él. «Entonces, ¿qué debo hacer?», Zrenia preguntó, casi desesperado. El hombre, sin perder la sonrisa, dijo: «Debes dejar de correr. La vida no es una carrera. No se trata de cuántas cosas consigues, ni de cuánto cumples con las expectativas de los demás. Se trata de cuántos momentos vives plenamente, sin preocuparte por el resultado». Lucas lo escuchó en silencio. Dejar de correr parecía una idea imposible. Desde que tenía memoria, todo lo que hacía era empujar, presionar, cumplir. Pero por primera vez en mucho tiempo, las palabras del hombre hicieron eco en su interior. Algo se movía dentro de él. El hombre le extendió una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. «Escribe lo que realmente quieres, lo que siempre has deseado, pero que nunca te has permitido hacer». Lucas miró la hoja. ¿Qué escribir? Durante años había estado tan centrado en cumplir con lo que debía hacer que había olvidado lo que realmente quería. Pero entonces, con la mano temblorosa, escribió una sola palabra: viajar. Explorar el mundo sin prisas, conocer lugares, culturas, gente nueva. Sentía que esa era una parte de él que siempre había reprimido, por miedo a lo que significaría dejar todo atrás. Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras Lucas volvía a casa. Toda su vida había sido sobre planificar, sobre tenerlo todo bajo control. Pero ahora tenía una hoja de papel con un solo deseo escrito en ella. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo diferente.
incertidumbre mezclada con emoción. Al llegar a su apartamento, Lucas hizo algo que nunca pensó que haría. Abrió su ordenador y reservó un billete de ida para un destino al que siempre había querido ir, pero que siempre había postergado. Un salto al vacío. Un viaje que no tenía fecha de retorno, ni itinerario definido. En los días siguientes, vendió su coche, canceló contratos, dejó su trabajo y simplificó su vida. Sabía que muchos lo juzgarían, que le dirían que estaba cometiendo un error, pero por primera vez en años no le importaba, porque en el fondo, algo dentro de él le decía que esto era lo que siempre había necesitado. El día del vuelo, sentado en la sala de espera del aeropuerto, Lucas se sintió extraño. No había plan, no había seguridad, solo un billete de ida y una mochila. Y aún así, por primera vez en su vida, no sentía miedo. Al mirar por la ventana del avión, viendo cómo la ciudad que había sido su prisión durante años se hacía cada vez más pequeña, una sonrisa apareció en su rostro. No tenía idea de lo que le esperaba en los próximos días, semanas o meses. Pero eso ya no importaba. Lucas había dejado de esperar. Había dejado de correr detrás de lo que otros le decían que debía hacer. Ahora vivía para sí mismo, para sus propios sueños, el inicio de su verdadera vida. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que siempre has querido hacer, pero nunca te has permitido? ¿Qué es lo que te detiene? La vida no espera. ¿Qué harás hoy para cambiar tu vida? El avión comenzó a ascender y Lucas, observando las nubes desde su ventanilla, sintió una mezcla abrumadora de emociones. Por primera vez en su vida, no tenía un plan concreto. No había mapas ni calendarios que le dijeran qué hacer a continuación. Lo único que sabía era que el destino que lo esperaba al otro lado no solo era físico, era un destino interno. Lucas aterrizó en un pequeño país al que siempre había soñado ir, pero que había descartado tantas veces por ser impráctico. Caminó por calles que nunca había pisado, comió en restaurantes improvisados y por primera vez vivió el presente sin preocuparse por lo que vendría después. Cada día era una nueva oportunidad para experimentar algo sin la presión de hacerlo bien o perfecto. En sus primeros días de viaje, conoció a una mujer llamada Sofía. Ella era como él había sido antes, ocupada, preocupada, atrapada en la necesidad de cumplir con las expectativas de un trabajo que la consumía. Sofía era una ejecutiva en plena ascensión profesional. Una tarde, mientras ambos compartían una conversación en una cafetería al aire libre, Sofía le confesó algo que nunca le había dicho a nadie. A veces siento que mi vida es una carrera interminable. Corro y corro, pero no sé a dónde me lleva. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo dejaste todo y simplemente te fuiste? Lucas la miró, recordando las palabras del hombre en el parque, las mismas que habían cambiado su vida para siempre. Dejé de correr porque me di cuenta de que la vida no es una carrera. Se trata de detenerse, respirar y permitirte descubrir lo que realmente quieres hacer, no lo que otros esperan de ti. Sofía lo miró con incredulidad, pero también con una chispa de curiosidad en los ojos. ¿No te dio miedo? ¿No te preocupó lo que podrías perder? Lucas sonrió. El miedo siempre está ahí, pero lo que no nos damos cuenta es que lo que más tememos perder es lo que ya nos está asfixiando. Cuando te permites soltarlo, te das cuenta de que no era el miedo lo que te paralizaba, era la comodidad de lo conocido. Lo que realmente está en juego no es lo que dejas atrás, sino la vida que aún no has vivido. Esas palabras resonaron en Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar la posibilidad de que su vida no tenía que ser solo lo que le habían dicho que debía ser. Podía ser algo más, algo libre, algo auténtico.
Durante una larga caminata por una montaña en un país remoto, Lucas tuvo un encuentro que cambió la dirección de su viaje. En el sendero, se cruzó con un anciano que caminaba a paso lento pero firme, sosteniendo un bastón tallado a mano. El hombre parecía ser parte del paisaje, como si la montaña misma lo hubiera esculpido. Sin decir una palabra, el anciano lo invitó a seguir caminando a su lado. Mientras ascendían juntos, Lucas sintió la paz que emanaba de ese extraño hombre, una paz que no había sentido en ninguna otra persona. Después de un largo silencio, el anciano habló. Llevas el viaje en el cuerpo, pero aún no lo has integrado en el corazón. Todavía buscas algo, pero no sabes qué es. Lucas lo miró, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? El anciano sonrió, como si la respuesta fuera obvia. Porque todos estamos en la misma búsqueda. Lo que cambia es lo que estamos dispuestos a dejar atrás para encontrarlo. El anciano lo miró fijamente y respondió: no lo que tienes, sino lo que crees que necesitas. La libertad no está en escapar de tus cadenas, sino en darte cuenta de que nunca las necesitaste. Esas palabras golpearon a Lucas como una revelación. Durante todo su viaje, había estado liberándose de lo que pensaba que lo ataba: su trabajo, su rutina, las expectativas de los demás. Pero ahora entendía que la verdadera libertad no estaba solo en soltar lo externo, sino en deshacerse de las creencias que lo habían mantenido prisionero en su propia mente. En ese instante, algo cambió dentro de Lucas. Ya no era solo un viaje por el mundo, era un viaje hacia su propia transformación interna. Sabía que ya no podía buscar respuestas en lugares nuevos o en personas desconocidas. Las respuestas estaban en él, esperando a ser descubiertas. Al día siguiente, Lucas se despidió del anciano y descendió la montaña con una claridad renovada. Ahora sabía que el viaje que había emprendido no era sobre descubrir el mundo, sino sobre descubrirse a sí mismo. Cada lugar al que iría desde entonces no era un destino, sino una oportunidad para profundizar en esa búsqueda interna. Con el paso del tiempo, Lucas comenzó a compartir su historia con otros viajeros, con personas que, como él, estaban buscando algo más en sus vidas. Les contaba sobre cómo había dejado todo atrás, sobre las personas que había conocido, pero también les hablaba de algo mucho más profundo. La libertad que todos buscan ya está dentro de ellos. Una tarde, en una pequeña aldea junto al mar, Lucas organizó una reunión improvisada con algunos viajeros que había conocido. Les dijo: todos venimos aquí buscando algo: paz, respuestas, una nueva vida. Pero les diré algo que he aprendido. La vida que buscan no está en este lugar ni en ningún otro. Está dentro de ustedes, pero solo la encontrarán cuando se atrevan a dejar atrás las ideas que los han mantenido encadenados. Los viajeros lo escucharon en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con miradas de comprensión. Lucas sonrió. Sabía que, para muchos de ellos, esto sería el inicio de su verdadero viaje, tal como lo había sido para él. Y ahora, la pregunta se dirige a ti. ¿Cuánto más tiempo vas a seguir buscando afuera lo que ya llevas dentro? La libertad no está en cambiar de lugar, ni en escapar de lo que te rodea. La libertad está en soltar las ideas que te han mantenido atado. ¿Qué necesitas dejar atrás hoy para encontrar la vida que siempre has querido? La reunión junto al mar terminó, pero las palabras de Lucas quedaron flotando en el aire, calando profundo en aquellos viajeros que, como él, habían llegado a ese lugar buscando respuestas. Las miradas de todos eran distintas ahora. Algunos, conmovidos, parecían entender que el viaje externo era solo el reflejo de algo mucho más grande, el viaje interno hacia una vida auténtica,
sin las cadenas invisibles del pasado. Lucas, ahora más consciente de su misión, comenzó a viajar no solo para su propia transformación, sino para ayudar a otros a descubrir ese mismo poder dentro de ellos. Pero su viaje no fue lineal. En su recorrido por diferentes países y culturas, encontró desafíos inesperados, momentos en los que el miedo volvía a asomar su cabeza, como queriendo arrastrarlo de nuevo a esa vieja vida de seguridad y control. Una tarde, mientras exploraba un pequeño pueblo de montaña, Lucas se sintió repentinamente abrumado. Estaba caminando por una calle empedrada y de pronto la vieja sensación de duda volvió a aparecer. El peso de esas preguntas lo llevó a sentarse en un café, mirando el paisaje en busca de claridad. El lugar estaba rodeado de montañas, pero Lucas no veía la belleza a su alrededor, solo sentía la presión de la incertidumbre. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su angustia, un hombre entró al café y se sentó junto a él. No había intercambiado ni una palabra, pero el hombre, de rostro arrugado y ojos claros, parecía leer lo que Lucas estaba viviendo. Sin decir nada, el hombre sacó una pequeña piedra lisa y la colocó sobre la mesa frente a él. «Esta piedra ha estado aquí mucho tiempo», dijo el hombre con voz grave. «Ha sido moldeada por el viento, la lluvia y el tiempo. No ha hecho nada, solo ha existido, y sin embargo, ha cambiado». Lucas lo miró, confundido. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?», Drenia preguntó, no sin cierta frustración. El hombre sonrió, sabiendo que Lucas aún no lo entendía. «Nosotros somos como esa piedra. Creemos que debemos hacer grandes cosas, cambiar el mundo en un día. Pero la verdad es que el cambio ocurre sin que lo forcemos. La vida nos moldea, nos transforma, aunque no lo veamos de inmediato. Lo importante es seguir adelante, seguir dejando que el viento y el tiempo hagan su trabajo». Lucas frunció el ceño, pero luego, al mirar la piedra de nuevo, algo hizo clic en su mente. No todo cambio es visible de inmediato. A veces, el simple hecho de seguir adelante, de no rendirse, de permitir que la vida nos guíe, es suficiente para moldearnos en algo nuevo. Esa tarde, después de hablar con el hombre durante horas, Lucas entendió que su viaje no se trataba solo de grandes revelaciones. Se trataba de permitirse ser moldeado por cada experiencia, sin esperar que todo tuviera sentido de inmediato. El proceso de cambio era lento, constante, pero estaba ocurriendo, aunque no siempre lo pudiera ver. Con renovada energía, Lucas decidió continuar su camino. A lo largo de los siguientes meses, su vida se convirtió en una cadena de pequeños momentos de transformación, cada uno aportando algo nuevo, aunque de manera sutil. Las personas que conocía, los lugares que visitaba, incluso los desafíos que enfrentaba, todos estaban moldeándolo. Un día, mientras se encontraba en una aldea costera, Lucas conoció a una mujer llamada Esther. Era diferente a todas las personas que había conocido en su viaje. No estaba buscando respuestas ni estaba en crisis, pero había algo en su presencia que irradiaba calma y certeza, como si ya hubiera atravesado las tormentas que otros apenas comenzaban a enfrentar. «El viaje que estás haciendo es más importante de lo que crees». Lucas se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Nunca había pensado en su viaje de esa manera. Había estado tan enfocado en su propia transformación que no se había detenido a pensar en cómo su camino podría estar afectando a los demás. Las personas que había conocido, las conversaciones que había tenido, todos esos momentos estaban dejando una huella en aquellos que tocaba. Esa noche, mientras caminaba por la playa, Lucas comprendió algo profundo. Su viaje no solo era suyo. Cada paso que daba, cada persona con la que compartía su historia,
estaba siendo impactada de alguna manera. Y aunque no siempre pudiera verlo, sabía que estaba contribuyendo a algo mucho más grande que él mismo. Personas de todas partes venían a escuchar, a compartir sus propios viajes, a aprender de las experiencias de los demás. Lucas se convirtió en un faro, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a ser vulnerable, a mostrar que el viaje de la vida no es perfecto, pero es profundamente valioso. Y así, mientras Lucas seguía su camino, entendió que su misión ya no era solo descubrirse a sí mismo, sino inspirar a otros a dejar de correr detrás de la vida y comenzar a vivirla con todo lo que trae: el dolor, la belleza, la incertidumbre y el cambio. Y ahora te pregunto a ti, no se trata de llegar a un destino, sino de permitirte ser moldeado por el viaje. La vida te está ofreciendo oportunidades de cambio todos los días. ¿Estás listo para abrazarlas y permitir que te transformen? ¿Qué paso vas a dar hoy para iniciar tu propia transformación? Con esa revelación, Lucas comenzó a hablar. No estoy aquí para decirles qué hacer, ni para darles una receta perfecta para la vida, dijo, su voz firme pero tranquila. Lo que he aprendido en todo este viaje es que no necesitamos tenerlo todo claro. Lo único que necesitamos es el coraje para dar el primer paso. A veces vamos a fallar, a veces no va a salir como lo planeamos, pero les prometo algo: cada paso, incluso el que parece un error, nos lleva más cerca de descubrir quiénes somos realmente. El silencio en la sala era absoluto. La gente lo escuchaba con atención, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo con la cabeza. Lucas continuó, sintiéndose más conectado con ellos que nunca. Lo que todos buscamos no es perfección, sino libertad. Libertad de los miedos, de las expectativas de los demás, de la necesidad de controlar cada detalle. Lo que nos detiene no es el fracaso, sino el miedo al fracaso. Pero les digo algo: el fracaso es solo parte del viaje. El verdadero fracaso es no intentarlo. La energía en la sala cambió. Lucas podía sentir que esas palabras no solo estaban llegando a la gente, sino que estaban despertando algo dentro de ellos, algo que ya no podían ignorar. Al final de la charla, mientras la multitud lo aplaudía de pie, Lucas se dio cuenta de que había alcanzado un nuevo nivel en su vida, uno que jamás había imaginado. Ya no era solo un hombre que había dejado atrás su antigua vida. Ahora era un puente, alguien que ayudaba a otros a cruzar desde la duda y el miedo hacia la libertad y la acción. Esa noche, sentado solo en su habitación de hotel, Lucas miró hacia el futuro con una mezcla de emoción y paz. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ya no le importaba a dónde lo llevaría, porque lo importante no era el destino, sino el hecho de que había elegido caminar su propio camino, y en el proceso había inspirado a otros a hacer lo mismo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué te detiene de tomar tu propio camino? ¿Qué harías si dejaras de esperar el momento perfecto y simplemente dieras el primer paso, sabiendo que el verdadero éxito no está en llegar, sino en atreverte a comenzar? El momento de actuar es ahora. ¿Estás listo? Esa noche, mientras Lucas se sentaba solo en su habitación de hotel, una sensación de claridad lo envolvió. Sabía que había llegado a un punto crucial en su vida, un punto donde ya no había vuelta atrás. Pero esta vez, a diferencia de muchas otras ocasiones, no sintió miedo, sintió paz. Mirando por la ventana, con las luces de la ciudad titilando en la distancia, Lucas reflexionó sobre todo lo que había vivido: los años de espera, el salto al vacío, las personas que había conocido, las historias que se entrelazaban con la suya. Todo había sido parte de un gran viaje, no solo hacia su propia transformación,
sino hacia la comprensión de que la vida, en su esencia más pura, es un constante acto de valentía. No el tipo de valentía que elimina el miedo, sino el que actúa a pesar del miedo. Había aprendido que la incertidumbre no era algo a temer, sino algo a aceptar. Lucas se dio cuenta de que, al final, no había estado buscando un destino perfecto, ni un logro monumental. Lo que siempre había buscado, sin saberlo, era la libertad de ser auténtico, de vivir sin las cadenas invisibles del miedo al juicio o al fracaso. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Lucas tomó una decisión. Sabía que su misión no estaba en quedarse en un solo lugar, ni en aferrarse a una sola identidad. Su viaje continuaría, porque la vida nunca se detiene, y con cada paso que daba, nuevas oportunidades, nuevas historias y nuevas personas aparecerían en su camino. Antes de abandonar la ciudad, Lucas organizó una última reunión en un pequeño parque, donde más de un centenar de personas se congregaron para escuchar su historia. Pero esta vez fue diferente: inspirar a otros a encontrar su propio camino. De pie frente a la multitud, Lucas habló con una calma que emanaba seguridad. Hace tiempo, emprendí este viaje buscando respuestas, comenzó. Pensaba que necesitaba tenerlo todo claro, saber qué vendría después. Pero hoy les puedo decir que no tener todas las respuestas está bien. La vida no te da garantías, pero eso es lo que la hace tan increíble. Miró a las personas, muchas de las cuales estaban en el mismo lugar que él había estado hace años, buscando, esperando, sintiendo que algo debía cambiar, pero sin saber cómo. Lo importante, continuó Lucas, no es llegar a un destino perfecto. Lo importante es atreverte a caminar hacia lo desconocido. Y cada uno de ustedes tiene dentro de sí todo lo que necesita para empezar. No importa si el primer paso es pequeño o si sientes que no estás listo. La verdadera transformación comienza cuando decides dejar de esperar y actúas. La multitud lo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Lucas sonrió, sabiendo que, aunque no pudiera ver el futuro, ya había cumplido su propósito: mostrar a otros que el cambio está a su alcance, si se atreven a tomarlo. Después de la charla, muchas personas se acercaron a él para agradecerle, para contarle cómo sus palabras los habían inspirado a dar el salto, a abandonar el miedo que los había detenido durante tanto tiempo. Pero lo más importante no eran las palabras de gratitud, sino las miradas de determinación que veía en cada uno de ellos. Sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar, y no por algo que él hubiera hecho, sino porque habían decidido actuar. Al caer la tarde, Lucas se despidió de la ciudad, con la mochila al hombro y una sensación de ligereza en el corazón. Sabía que su viaje lo llevaría a muchos lugares más, pero ya no necesitaba saber a dónde iba. La vida estaba ocurriendo en cada paso, y eso era suficiente. Mientras caminaba hacia el horizonte, Lucas dejó atrás la incertidumbre que una vez lo había paralizado. Ahora entendía que la vida no espera a nadie, y que cada uno de nosotros tiene el poder de escribir su propia historia. Y mientras lo hacía, una última pregunta cruzó por su mente. ¿Qué harás tú ahora que sabes que el verdadero poder no está en esperar el momento perfecto, sino en decidir actuar hoy? El camino estaba abierto para todos, y la vida seguía adelante, esperando que cada uno de nosotros tomara el control. ¿Y tú? ¿Estás listo para empezar? Que Buda te bendiga. No te pierdas esta otra historia que seleccioné exclusivamente para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas enseñanzas sirvan como una luz guía en tu camino. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a las enseñanzas budistas.
directo al éxito. Una mañana, Ana se despertó con una sensación diferente, una inquietud que no podía ignorar. A sus 63 años, había pasado toda su vida al servicio de sus hijos, siempre disponible, siempre dispuesta a decir sí. Sin embargo, mientras observaba el sol iluminar su jardín, se dio cuenta de que había dejado de ser simplemente Ana. Se había convertido en una extensión de las necesidades de los demás, dejando atrás sus propios deseos y paz interior. El budismo enseña que el apego, incluso a las expectativas de los demás, es una fuente de sufrimiento. Ana vivía atrapada en el ciclo del apego a su rol de madre y cuidadora, olvidando que su bienestar también importaba. Esa mañana, cuando su hija le pidió otro favor más, Ana, por primera vez, respiró profundo y dijo: «No puedo esta vez, cariño». Lo que siguió fue inesperado. En lugar de la resistencia y la culpa que Ana temía, su hija simplemente aceptó su respuesta. Ana sintió algo liberador, un peso que se desvanecía. Había dado un paso hacia la libertad del desapego. Los días pasaron, y aunque no siempre fue fácil, cada vez que Ana ponía un límite, recordaba la enseñanza budista de la importancia del equilibrio. Comprendió que decir no no era egoísmo, sino el acto más puro de amor propio y sabiduría. Al soltar el miedo a decepcionar, Ana se estaba liberando de la carga innecesaria del yo, un concepto tan central en el budismo. Con el tiempo, sus hijos también empezaron a cambiar. Lo que al principio parecía egoísta, se convirtió en un acto de enseñanza profunda. Ana, sin quererlo, había mostrado a sus hijos la importancia de la independencia emocional y el respeto mutuo. En el budismo, se habla del camino del medio, el equilibrio entre el dar y el recibir. Ana había encontrado su camino al comprender que su bienestar no estaba separado del bienestar de su familia, sino que era parte integral de él. Un día, mientras paseaba por el parque, su hijo menor la llamó, pero esta vez no para pedirle algo. «Mamá, solo quería saber cómo estás», le dijo. Ana sonrió, sintiendo que el círculo se había cerrado. Había recuperado su paz interior y enseñado a su familia el valor de soltar las expectativas. El budismo nos enseña que la verdadera paz se encuentra al dejar de lado el apego al control y las expectativas. Al decir no, Ana había aprendido que la libertad y el amor no dependen de sacrificarse constantemente, sino de encontrar el equilibrio entre dar y cuidar de uno mismo. ¿Y tú? La verdadera libertad comienza cuando aprendes a respetar tus propios límites, sin miedo ni culpa. El cambio empieza hoy. Con el tiempo, Ana comenzó a vivir en un estado de tranquilidad que antes parecía inalcanzable. Cada no que pronunciaba la acercaba más a su propia verdad, desapego, una enseñanza clave en el budismo. El desapego no significa indiferencia, sino liberarse de la necesidad de controlar los resultados. Ana, al poner límites a sus hijos, no estaba dejando de amarlos, sino aprendiendo a amarse a sí misma. Antes, creía que decir sí era sinónimo de cuidar, pero ahora comprendía que para dar lo mejor de sí, primero tenía que estar en paz consigo misma. Un día, mientras practicaba la meditación, un pensamiento profundo surgió en su mente. El bienestar de los demás no depende de su sacrificio. Comprendió que su ausencia en ciertos momentos también les permitía fortalecerse. El budismo nos recuerda la importancia de la impermanencia. Nada, ni siquiera nuestras relaciones, debe ser estático. Al permitir que sus hijos enfrentaran sus propios desafíos, Ana estaba practicando una de las enseñanzas más fundamentales: permitir que todo siga su curso natural sin aferrarse al control. Sus hijos necesitaban espacio para evolucionar, al igual que ella. Un día, su hija menor, Clara, le confesó algo inesperado.
Mamá, he aprendido tanto desde que empezaste a decir no. Me has mostrado que el verdadero amor no está en hacer todo por los demás, sino en enseñarnos a valernos por nosotros mismos. Gracias por eso. Ana sintió una inmensa paz al escuchar esas palabras. Había temido tanto ser malinterpretada, pero ahora veía que al liberar a los demás de su dependencia, había creado un vínculo más sano y profundo. Era como si las palabras de su hija hubieran sellado un ciclo de crecimiento. Esa tarde, mientras Ana contemplaba el atardecer desde su jardín, recordó una enseñanza budista que siempre la había conmovido. Soltar es también un acto de amor. ¿Y tú? El verdadero amor no está en dar todo, sino en saber cuándo dejar ir. El momento de actuar es ahora. ¿Estás listo para soltar y empezar a vivir en paz? A medida que los días pasaban, Ana notaba cómo cada paso que daba hacia el desapego la transformaba más profundamente. Las preocupaciones que antes la agobiaban se desvanecían. Había aprendido a confiar en el flujo natural de la vida, una de las lecciones más profundas del budismo. No aferrarse al control, sino aceptar lo que viene y dejar ir lo que se va. Uno de los momentos más reveladores llegó cuando Ana decidió viajar sola. Durante años, había soñado con visitar un pequeño monasterio budista en las montañas, un lugar que siempre le había llamado la atención, pero que, por una razón u otra, nunca había podido visitar. Ahora, con sus hijos más independientes y su nueva libertad emocional, Ana se permitió cumplir ese deseo. Al llegar al monasterio, fue recibida por un monje de mirada tranquila y sonrisa amable. Pasó varios días allí, participando en meditaciones silenciosas, caminatas por los senderos y conversaciones profundas con los monjes. La quietud del lugar reflejaba la calma que comenzaba a florecer dentro de ella. Era como si finalmente Ana estuviera conectando con la esencia de la vida, la simpleza, la aceptación, el ser. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del monasterio, se acercó a uno de los monjes para compartir su historia. Le habló de los años en los que había sentido que su vida giraba en torno a los demás, de cómo siempre decía sí, por miedo a no ser suficiente. El monje la escuchó atentamente y con voz suave le dijo algo que resonó profundamente en su corazón. El río no se agota por no detenerse a llenar cada cántaro, simplemente fluye, y lo que necesita ser lleno lo será. No es tu tarea salvar a cada uno, sino aprender a fluir como el río, confiando en que todo lo que necesita ocurrir lo hará en su tiempo, y no por tu intervención. Ana quedó en silencio. Fluir como el río, sin agotarse, sin resistir. Comprendió que toda su vida había estado tratando de llenar cántaros que no le correspondían, cuando en realidad la verdadera libertad está en dejarse llevar por el curso natural de la vida. Al regresar a su casa, Ana ya no era la misma. Había soltado el peso que cargaba durante tantos años. Cada vez que surgía una demanda de sus hijos o de otras personas, en lugar de sentir culpa o presión, se recordaba a sí misma que su bienestar también importaba. Había aprendido que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer, sino mantenerse íntegra para poder dar desde la plenitud. Con el tiempo, sus hijos empezaron a notar un cambio profundo en ella. Ya no era la madre que se apresuraba a resolverlo todo, sino una mujer tranquila, sabia, que sabía cuándo ayudar y cuándo dejar que cada uno enfrentara sus propios retos. Y esa nueva versión de Ana no solo la había transformado a ella, sino que había inspirado a sus hijos a ser más conscientes de sus propias acciones y responsabilidades. Un día, mientras compartían una comida familiar, Clara, su hija menor, la miró a los ojos y le dijo: «Mamá,
Nunca pensé que aprendería tanto de ti diciéndonos que no. Gracias por enseñarnos que amar también es respetar tus propios límites. Ana sonrió con gratitud. Había recorrido un largo camino para llegar a esa sabiduría. Comprendía que el desapego, tan central en las enseñanzas budistas, no era solo una práctica hacia las cosas materiales, sino también hacia las expectativas, los miedos y el control sobre los demás. Ahora, cada día para Ana era una oportunidad para vivir con más ligereza, sin el peso de tener que complacer o resolver la vida de todos a su alrededor. Había aprendido que la verdadera felicidad nace del equilibrio entre dar y recibir, entre el amor por los demás y el amor por uno mismo. Y mientras observaba la puesta de sol desde su jardín, sintió una profunda paz. Una paz que solo llega cuando uno ha soltado las cadenas invisibles que nos atan al miedo y al deber. Ana estaba finalmente en paz con su vida, con su presente. ¿Y tú? ¿Estás listo para soltar lo que te agobia, para dejar de intentar llenar todos los cántaros y empezar a fluir como el río? La verdadera libertad está en el desapego, en aprender a decir no cuando es necesario y sí a tu propia paz interior. El momento de soltar es ahora. ¿Qué estás dispuesto a liberar para vivir una vida más plena y en armonía? A medida que Ana avanzaba en este nuevo camino de desapego y serenidad, su vida tomó un ritmo diferente. Cada día era un recordatorio de que había aprendido a soltar, a dejar ir la necesidad de control, la culpa y la constante urgencia de complacer a los demás. Ana había encontrado una paz que antes le parecía inalcanzable, y con esa paz, una nueva forma de vivir. Un día, mientras estaba sentada en su jardín meditando, sintió que su respiración se volvía más ligera, más conectada con el presente. El viento suave acariciaba su piel, y el canto de los pájaros le parecía un eco de la tranquilidad que había logrado cultivar en su interior. En ese momento, Ana recordó otra enseñanza budista que había escuchado en su viaje al monasterio. El sufrimiento surge del apego, pero la libertad surge del soltar. Había pasado tanto tiempo atada a la idea de que el amor significaba sacrificio, que ahora comprendía que el verdadero amor, amor por sus hijos, por ella misma, por la vida, significaba dejar espacio para el crecimiento, el cambio y el descanso. Ana no estaba abandonando a sus hijos al decir no a sus demandas. Al contrario, les estaba permitiendo encontrar su propio camino, dándoles la oportunidad de crecer por sí mismos. Una tarde, mientras disfrutaba de una caminata tranquila, su hijo Diego la llamó. Había conseguido estabilizar su negocio sin el préstamo que le había pedido a Ana meses atrás. M. Las palabras de Diego resonaron profundamente en Ana. Había temido tanto que al poner límites, sus hijos se alejarían de ella, pero lo que había sucedido era lo contrario. El respeto, el amor y la conexión entre ellos habían crecido, porque ya no estaban basados en expectativas desbalanceadas, sino en una relación más madura y equilibrada. El viaje de Ana no había terminado, pero ahora lo recorría con más liviandad. Había aprendido a fluir con la corriente de la vida, soltando el control y abrazando la impermanencia, otra de las enseñanzas esenciales del budismo. Una mañana, mientras disfrutaba de una taza de té, mirando el sol ascender lentamente sobre el horizonte, Ana reflexionó sobre lo lejos que había llegado. No era solo que había aprendido a decir no, sino que había descubierto el poder de decir sí a su propia paz. Había dejado de lado el miedo a decepcionar y en su lugar había aprendido a vivir para ella, sin perder el amor que sentía por su familia. A medida que los días pasaban, Ana continuaba su práctica diaria de meditación y contemplación. Cada respiración, cada paso, le recordaba que la vida era un regalo continuo, uno que no necesitaba estar lleno de estrés o expectativas imposibles. Había aprendido a estar presente,
y en esa presencia había encontrado la verdadera libertad. Sus hijos, por su parte, habían madurado en formas que Ana nunca imaginó posibles. Ellos también habían aprendido a soltar, a ser más independientes, a valorar el tiempo que pasaban con su madre de una manera más profunda y respetuosa. Ahora, cuando compartían momentos en familia, ya no había una carga oculta de demandas o expectativas. En su lugar, había una conexión auténtica, basada en el respeto y el entendimiento. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Clara, su hija menor, dijo algo que Ana llevaba esperando escuchar durante años. «Mamá, gracias por enseñarnos que el verdadero amor no es sacrificarte siempre, sino saber cuándo cuidarte a ti misma. Creo que nunca había entendido lo importante que es eso. Me siento más fuerte, más independiente, gracias a lo que nos has mostrado». Ana sonrió, sabiendo que había llegado al lugar que siempre había buscado, el equilibrio entre dar y recibir, entre cuidar a los demás y cuidar de sí misma. Había aprendido que el verdadero poder del amor reside en el desapego, en el respeto mutuo y en la libertad de ser. Y ahora, Ana te invita a reflexionar. ¿Qué has estado sosteniendo que te impide vivir en paz? Soltar no significa perder, sino ganar la libertad de vivir con más ligereza. El momento de actuar es ahora. ¿Qué estás dispuesto a liberar para encontrar tu paz interior y vivir en armonía? Con cada paso que Ana daba hacia su propia paz, sentía cómo la vida fluía más ligera, como si las cargas que había llevado por tanto tiempo se disolvieran con cada día que pasaba. Había aprendido a soltar el miedo, a dejar ir la necesidad de complacer a todos y, sobre todo, a vivir plenamente en el presente. Una tarde, mientras disfrutaba de la tranquilidad de su jardín, se detuvo a reflexionar sobre los cambios que había experimentado. El desapego, que al principio le había parecido una idea distante y difícil de aplicar, se había convertido en su mayor herramienta de libertad. Soltar no era un acto de debilidad, sino de profundo amor y sabiduría. En las enseñanzas budistas, Ana había encontrado la clave para ese cambio. El desapego no significa abandonar a las personas o situaciones, sino liberarse del sufrimiento que surge del apego. El apego a las expectativas, al control y a la idea de que solo a través del sacrificio podía ser una buena madre, la había mantenido atrapada por años. Ahora, con esa comprensión, podía soltar sin miedo y vivir con más serenidad. Un día, Ana decidió compartir esta nueva sabiduría con sus hijos. Los invitó a su casa para una comida familiar, pero esta vez, en lugar de resolver problemas o escuchar demandas, les propuso algo diferente, una conversación sobre el cambio. «Durante mucho tiempo», dijo Ana, «pensé que ser madre significaba hacer sacrificios constantes, pero me he dado cuenta de que también tengo que cuidar de mí. He aprendido que al soltar lo que no puedo controlar, he encontrado paz, y eso ha cambiado todo en mi vida. Ahora, me gustaría que habláramos sobre lo que significa para ustedes». Sus hijos la escucharon atentamente, sorprendidos por la sinceridad y la calma de sus palabras. Uno a uno, compartieron cómo el cambio en Ana los había afectado. Clara, su hija menor, confesó que al principio le había costado aceptar que su madre ya no estaría disponible en todo momento, pero que con el tiempo había aprendido a ser más responsable y a no depender tanto de ella. Diego, su hijo mayor, dijo que la decisión de su madre de no prestarle dinero había sido lo mejor que le podía haber pasado, ya que lo obligó a buscar soluciones por sí mismo. Ana los escuchaba con una sonrisa suave en el rostro. Sabía que había tomado el camino correcto. Al poner límites y respetar su propio espacio, no solo había recuperado su paz interior, sino que había ayudado a sus hijos a crecer y a desarrollar una mayor independencia. El amor no estaba en sacrificarse sin fin, sino en mostrarles cómo vivir con libertad y respeto. Al final de la conversación, Clara se acercó a Ana y le dijo: «Mamá, gracias por enseñarnos que el verdadero amor es equilibrado.
Me has mostrado que el respeto no solo es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Nunca pensé que aprenderíamos tanto con tus no, pero ahora entiendo que fue lo mejor que nos pudo pasar. Esa noche, después de que todos se marcharon, Ana se sentó en su sillón favorito, mirando las estrellas desde la ventana. Sentía una profunda gratitud por todo lo que había aprendido y vivido. Sabía que este no era el final de su viaje, pero también sabía que estaba en un lugar de mayor claridad y serenidad que nunca antes. Había encontrado su equilibrio, y con él, una forma de vivir más auténtica, sin el peso de las expectativas que la habían limitado por tanto tiempo. Ana comprendió que la paz no era un destino, sino un camino que se recorre día a día, con cada decisión de soltar, de poner límites, de respetarse a sí misma. Y aunque la vida seguiría trayendo desafíos, ahora confiaba en su capacidad para enfrentarlos sin perder su centro. Al final, Ana había logrado lo que parecía imposible, un equilibrio entre el amor por los demás y el amor por sí misma. Había aprendido que podía cuidar de su familia sin sacrificar su bienestar, y que al hacerlo, había dado a sus hijos el regalo más grande, la libertad de ser ellos mismos y de respetar su propio camino. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, Ana se dio cuenta de que había llegado a casa, no solo en el mundo exterior, sino dentro de su propio corazón. ¿Y tú? ¿Estás listo para soltar lo que te mantiene atado, para encontrar tu propia paz y equilibrio? El desapego no es dejar de amar, es aprender a amar sin perderte a ti mismo en el proceso. El momento de actuar es ahora. ¿Qué estás dispuesto a liberar para vivir en plenitud y serenidad? Ana había recorrido un largo camino. Decir no había sido su mayor liberación. Al principio, temía que sus hijos se alejaran, pero lo que ocurrió fue lo contrario. Aprendieron a respetar sus límites y a valerse por sí mismos. Cada vez que Ana decía no con serenidad, sentía cómo recuperaba un pedazo de sí misma. Un día, su hijo Diego, que antes había dependido de ella para resolver sus problemas financieros, la llamó con una voz distinta. «Mamá, quiero agradecerte por no prestarme dinero aquella vez. Aprendí a enfrentar mis propios retos. Me hiciste más fuerte». Ana sonrió, conociendo que poner límites no había sido un acto de egoísmo, sino de amor verdadero. Había aprendido que amar a los demás no significaba agotarse por ellos, sino enseñarles a caminar por sí mismos. Esa tarde, mientras disfrutaba del silencio de su jardín, Ana comprendió una profunda lección budista. El desapego no es dejar de amar, sino soltar el miedo y la necesidad de control. Y esa paz, por fin, era suya. Que Buda te bendiga. No te pierdas esta otra historia que seleccioné exclusivamente para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas enseñanzas sirvan como una luz guía en tu camino. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a las enseñanzas budistas. Directo al éxito. Imagínate despertando una mañana y sentir que algo en tu vida no encaja. Marta, una joven como cualquier otra, se sentía atrapada en la rutina, trabajo, casa, dormir y repetir. Un día, mientras corría para alcanzar el autobús bajo la lluvia, resbaló y cayó. Mojada y frustrada, se sentó en la acera sin importarle nada más. Un desconocido con una sonrisa amable le ofreció su paraguas y dijo: «A veces es en las caídas donde encontramos el camino hacia arriba». Sorprendida, Marta lo miró y algo en sus ojos le transmitió paz. «¿Y si este es el momento de cambiar?», pensó. Esa misma noche, recordó su sueño de infancia: viajar y conocer el mundo. Sin pensarlo dos veces, reservó un billete a un destino que siempre quiso visitar. Al llegar, se encontró rodeada de paisajes que le quitaron el aliento y personas que le enseñaron que la vida es más que cumplir con expectativas ajenas. En un pequeño templo, un monje le dijo: «El viaje más largo es el que hacemos hacia nuestro interior». Marta entendió
que para encontrar satisfacción debía escuchar su corazón. Regresó a casa con una nueva perspectiva. Dejó el trabajo que no la llenaba y se dedicó a lo que realmente le apasionaba. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar esa voz interior y dar el salto hacia lo que realmente te hace feliz? Pero la historia de Marta no termina ahí. Al regresar a su ciudad, decidió compartir sus experiencias a través de un pequeño café que abrió en una esquina concurrida. No era un café cualquiera. En las paredes colgaban fotografías de sus viajes y notas inspiradoras que había recopilado. Cada cliente que entraba se llevaba no solo una taza de café, sino también una dosis de inspiración. Un día, un joven llamado Carlos entró al café con semblante agotado. Marta notó su tristeza y le ofreció una galleta con una nota que decía: «Cada día es una nueva oportunidad». Sorprendido, Carlos le contó que estaba a punto de renunciar a sus sueños por miedo al fracaso. Marta le compartió su propia historia de cambio y le dijo: «El miedo es solo una señal de que algo importante está en juego. Atrévete». Semanas después, Carlos regresó al café, pero esta vez con una sonrisa radiante. Había decidido perseguir su pasión por la música y ya estaba dando sus primeros conciertos. «Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar», le dijo. Así, el café de Marta se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban un cambio. Historias de valentía y transformación llenaban el lugar, y cada persona que cruzaba la puerta se llevaba consigo la chispa necesaria para iniciar su propio viaje. Ahora te pregunto, si Marta y tantos otros pudieron transformar sus vidas, ¿qué te detiene a ti? ¿Estás listo para ser el protagonista de tu propia historia y dar ese paso que puede cambiarlo todo? Pero la influencia de Marta no se detuvo en su pequeño café. Inspirada por las historias que escuchaba cada día, decidió organizar encuentros semanales llamados Noches de Inspiración. En estas reuniones, las personas compartían sus sueños y desafíos, creando una red de apoyo mutuo. Una noche, apareció Sofía, una madre soltera que siempre había querido iniciar su propio negocio de repostería, pero temía fracasar. Al escuchar su historia, Marta le sonrió y le dijo: «El primer ingrediente para cualquier receta de éxito es creer en uno mismo». Con el aliento del grupo, Sofía se animó a dar el paso, y poco tiempo después, abrió una pequeña pastelería que se convirtió en el alma dulce del barrio. Los cambios no se hicieron esperar. Miguel, el cartero que siempre quiso ser fotógrafo, comenzó a capturar la belleza cotidiana de la ciudad y organizó su primera exposición. Laura, una abogada cansada de su profesión, descubrió su pasión por la enseñanza y fundó un taller de arte para niños. El barrio entero se transformó en un lienzo de sueños realizados. Las calles se llenaron de color, música y sonrisas genuinas. Marta observaba con asombro cómo una simple decisión había desencadenado una ola de cambios positivos. Su café ya no era solo un lugar físico, sino un símbolo de lo que puede lograrse cuando las personas se atreven a perseguir sus pasiones. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Marta recibió una carta del desconocido que le había ofrecido el paraguas aquel día lluvioso. Decía: «Gracias por continuar la cadena de inspiración. El mundo necesita más personas como tú». Conmovida, entendió que todos estamos conectados y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto enorme en la vida de otros. Entonces, te pregunto de nuevo, si Marta y muchos más transformaron sus vidas y las de quienes los rodean, ¿qué te impide a ti dar ese paso? ¿Estás listo para escribir tu propia historia y ser la chispa que encienda el cambio en el mundo? Pero el impacto de Marta estaba destinado a llegar aún más lejos. Una mañana, al abrir su café, encontró una carta sin remitente en la puerta. Al leerla, descubrió que era de una joven llamada Elena, quien vivía en una ciudad lejana. Elena le contaba cómo, al leer sobre el café de Marta en una revista,
Había encontrado el valor para enfrentar una enfermedad que la tenía desanimada. Tus palabras me dieron fuerzas cuando más lo necesitaba, decía la carta. Conmovida, Marta decidió que era momento de expandir su mensaje más allá de las paredes de su café. Comenzó a escribir un blog, compartiendo historias de personas que habían transformado sus vidas. Las historias se viralizaron y pronto recibió invitaciones para dar charlas motivacionales en diferentes lugares. En una de esas charlas conoció a Javier, un empresario que buscaba dar un propósito más profundo a su vida. Inspirado por Marta, decidió invertir en proyectos que apoyaban a emprendedores con sueños y causas sociales. Juntos, crearon una fundación que brindaba recursos y orientación a quienes querían hacer un cambio, pero no sabían cómo empezar. El efecto dominó fue impresionante. Personas de distintas partes del mundo comenzaron a conectarse, compartiendo recursos, ideas y apoyo emocional. Se formó una comunidad global unida por el deseo de vivir con propósito y autenticidad. Una noche, de regreso en su café, Marta reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordó aquel día lluvioso en que todo cambió con un simple acto de amabilidad. Comprendió que cuando una persona se atreve a seguir su corazón, no solo transforma su propia vida, sino que puede iluminar el camino para muchos otros. Así que, una vez más te pregunto, si una decisión puede desencadenar una cadena de cambios positivos en el mundo, ¿qué estás esperando para dar ese paso? Tal vez tú seas la inspiración que alguien más necesita. El momento de actuar es ahora. ¿Te animas a ser el cambio? La historia de Marta continuó expandiéndose, como una llama que enciende corazones a su paso. Un día, recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre transformación personal. Ante una multitud diversa, compartió su viaje desde aquella caída bajo la lluvia hasta convertirse en un catalizador de cambios. Todo comenzó con un pequeño paso, dijo, y ese paso cambió no solo mi vida, sino también la de muchos otros. Entre los asistentes estaba Diego, un joven ingeniero que sentía que su vida carecía de propósito. Inspirado por las palabras de Marta, decidió renunciar a su trabajo y se unió a una organización que llevaba energía sostenible a comunidades remotas. Nunca me había sentido tan vivo, le escribió a Marta en una carta. Simultáneamente, en otro rincón del mundo, Akira, una artista que había perdido la motivación, vio uno de los videos de Marta en línea. Decidió retomar sus pinceles y comenzó a crear murales que embellecían su ciudad y transmitían mensajes de esperanza. La onda expansiva de inspiración que Marta había iniciado se había convertido en un movimiento global. Personas de diferentes culturas y edades estaban conectándose, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente para perseguir sus sueños. Un día, de regreso en su café, Marta recibió una visita inesperada, el desconocido del paraguas. Con una sonrisa, le dijo, «Vine a ver hasta dónde ha llegado esa semilla que plantamos juntos». Ambos compartieron una conversación profunda sobre el impacto de las pequeñas acciones y cómo cada persona tiene el poder de influir positivamente en el mundo. Marta comprendió que su misión iba más allá de lo que había imaginado. Decidió crear una plataforma en línea donde las personas pudieran compartir sus historias, encontrar recursos y conectarse con otros que también buscaban hacer una diferencia. Esta comunidad virtual se convirtió en un faro para miles de personas que necesitaban un empujón para seguir adelante. En una emotiva reunión anual, Marta reunió a muchas de las personas que habían sido tocadas por su mensaje. Historias de superación, proyectos comunitarios y nuevas amistades llenaron el ambiente de una energía indescriptible. Al tomar la palabra, Marta dijo, «Si algo he aprendido, es que cada uno de nosotros tiene una luz única que puede iluminar el camino de otros. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos de valor y amabilidad que, unidos, pueden cambiar el mundo». La ovación fue un testimonio del impacto que una sola persona puede tener
cuando decide actuar desde el corazón. Ahora, te dejo esta pregunta final. Si Marta pudo transformar tantas vidas con un simple acto de valentía, ¿qué podrías lograr tú si te atrevieras a dar ese primer paso? El mundo está esperando tu luz. ¿Estás listo para brillar y ser el cambio que deseas ver? La historia de Marta aún tenía mucho más por ofrecer al mundo. Después del éxito de la plataforma en línea y de las innumerables vidas que había tocado, Marta sintió que había una última pieza faltante en su misión. Decidió emprender un viaje alrededor del mundo para conocer en persona a aquellos que habían sido inspirados por su historia. Quería escuchar de viva voz sus experiencias, aprender de sus culturas y entender cómo podían juntos amplificar el impacto positivo. En su recorrido, llegó a una aldea remota en las montañas de Nepal. Allí conoció a Tenzin, un joven monje budista que había leído sus escritos y estaba enseñando a los niños del lugar sobre la importancia de seguir sus sueños y servir a los demás. Tenzin le dijo: «La verdadera iluminación no se alcanza aislándose del mundo, sino conectando profundamente con él y con las personas que lo habitan». Juntos, organizaron un retiro comunitario que combinaba prácticas de meditación con talleres para descubrir pasiones personales. Personas de diferentes rincones del mundo acudieron al llamado, creando un espacio donde el crecimiento interno y la acción externa se unieron en armonía. En una de las sesiones, una mujer llamada Aisha compartió que siempre había querido escribir un libro sobre las historias de su pueblo, pero temía que nadie las leyera. Marta la animó diciéndole: «Cada historia es un hilo en el tapiz de la humanidad. Sin tu voz, el cuadro no estaría completo». Motivada, Aisha comenzó a escribir, y su libro eventualmente se convirtió en un éxito que dio a conocer la rica cultura de su comunidad al mundo. Mientras tanto, en Sudamérica, un joven llamado Mateo, inspirado por los eventos organizados por Marta, inició un proyecto para llevar agua potable a zonas rurales. Cuando Marta llegó a visitarlo, se sorprendió al ver cómo una idea se había transformado en una realidad que mejoraba la vida de miles de personas. El viaje de Marta la llevó a entender que el mundo estaba lleno de héroes anónimos, personas comunes haciendo cosas extraordinarias, y cada uno de ellos era una pieza clave en el gran mosaico del cambio global. En su último destino, durante una caminata al amanecer, Marta se detuvo a contemplar el paisaje. Sentía una profunda gratitud por todo lo vivido y por las personas maravillosas que había conocido. Fue entonces cuando recibió un mensaje en su teléfono, una foto de su antiguo café, ahora administrado por una joven pareja que había decidido continuar con su legado en su ciudad natal. Con una sonrisa, Marta comprendió que su misión no tenía fin. Era un ciclo continuo de inspiración y acción que se renovaba con cada persona que decidía dar el paso hacia sus sueños. De regreso a casa, organizó un último gran encuentro, invitando a todos aquellos que habían sido parte de esta increíble travesía. El evento se convirtió en una celebración de la humanidad, de la capacidad infinita que tenemos para amar, crear y transformar. Al tomar la palabra por última vez, Marta dijo: «He aprendido que cada uno de nosotros es como una estrella en el vasto universo. Solos, brillamos, pero juntos, iluminamos galaxias enteras. Nunca subestimen el poder de un solo acto de valentía. Ustedes son el cambio, y el momento es ahora». La ovación que siguió no fue solo un aplauso, sino una promesa colectiva de continuar sembrando semillas de cambio por todo el mundo. Así que, te pregunto una última vez, si Marta y tantos otros pudieron encender llamas de inspiración en cada rincón del planeta, ¿qué podrías lograr tú? El mundo necesita tu luz, tu pasión y tus acciones. No esperes más. Da ese primer paso y sé parte de esta gran historia de transformación. ¿Estás listo para unirte y marcar la diferencia? La respuesta del mundo a la invitación de Marta fue sorprendente. Personas de todos los rincones comenzaron a conectarse,
compartiendo no solo sus sueños, sino también soluciones a problemas que afectaban a sus comunidades. Se formaron alianzas inesperadas, agricultores intercambiando técnicas sostenibles con científicos, artistas colaborando con ingenieros para embellecer ciudades, jóvenes enseñando a adultos mayores sobre tecnología. Marta decidió que era momento de materializar este movimiento en algo tangible. Organizó un gran encuentro llamado el Festival de los Sueños, un espacio donde las ideas cobraban vida. Gente de diferentes culturas y profesiones se reunió para aprender, colaborar y, sobre todo, inspirarse mutuamente. Durante el festival conoció a Lucas, un profesor que había creado un método innovador para enseñar a leer a niños con dificultades. También a Elena, una médica que desarrolló una aplicación para brindar atención médica en zonas remotas. Cada historia era una prueba más de que cuando las personas se unen con un propósito, pueden lograr lo inimaginable. Una noche, mientras contemplaba las estrellas junto a algunos participantes, Marta dijo: ¿se dan cuenta de que cada uno de nosotros es como una estrella en este vasto universo? Brillamos con luz propia, pero cuando nos unimos, formamos constelaciones que guían a otros en la oscuridad. El festival fue un éxito rotundo y se convirtió en un evento anual. Pero más allá de eso, se gestó una comunidad global comprometida con el cambio positivo. Proyectos colaborativos cruzaron fronteras y culturas, impactando vidas en todos los continentes. Marta, reflexionando sobre todo lo ocurrido, comprendió que su misión ya no era solo suya. Había encendido una llama en el corazón de millones, y esa llama ahora brillaba con más fuerza que nunca. Un día, recibió una carta de aquel desconocido del paraguas. «Has tejido una red de esperanza que abraza al mundo», decía. «Gracias por demostrar que un simple acto puede desencadenar una revolución de amor y acción». Marta sonrió, y con renovada energía se dispuso a seguir apoyando y conectando a más personas. Sabía que siempre habría nuevos sueños por realizar y más corazones por inspirar. Así que, una vez más, te invito a reflexionar. Si Marta y tantos otros han demostrado que es posible cambiar el mundo con pequeños actos de valentía y bondad, ¿qué podrías lograr tú? No esperes a que las circunstancias sean perfectas. El momento de actuar es ahora. ¿Estás listo para dar ese paso y unirte a esta cadena infinita de inspiración? La semilla que Marta había plantado en los corazones de tantos había florecido más allá de lo que jamás imaginó. Su movimiento de inspiración y acción unió a personas de todas las edades y culturas. Sin embargo, sentía que aún había un último paso por dar para completar su misión. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la ventana de su café original, recibió una carta sin remitente. Al abrirla, leyó: «El mundo te espera en el lugar donde todo comenzó». Intrigada, Marta decidió regresar al parque donde, años atrás, un desconocido le había ofrecido un paraguas bajo la lluvia. Al llegar, encontró al hombre esperándola. Con una sonrisa, le dijo: «Has encendido llamas de esperanza en todo el mundo, pero ahora es momento de que esa luz brille aún más fuerte». Le explicó que una crisis global amenazaba con apagar la esperanza de muchas personas y que solo una acción colectiva podría hacer la diferencia. Marta entendió que era hora de reunir a todos aquellos que habían sido tocados por su mensaje. Organizó un gran encuentro mundial, una cumbre de almas valientes dispuestas a actuar. Utilizando las redes que había creado, logró convocar a líderes comunitarios, innovadores, artistas, científicos y personas comunes con deseos extraordinarios. El día del evento, el mundo observaba expectante. Marta subió al escenario central y con voz firme declaró: «Hoy no somos individuos aislados, somos una humanidad unida. Los desafíos que enfrentamos son grandes, pero nuestro poder colectivo es mayor. Es hora de dejar de soñar y comenzar a hacer realidad el mundo que anhelamos». En ese instante, las fronteras desaparecieron.
Las diferencias se desvanecieron ante un propósito compartido. Proyectos de impacto global comenzaron a gestarse. Iniciativas para combatir el cambio climático, erradicar el hambre, promover la educación y la igualdad. Las soluciones ya no eran esfuerzos aislados, sino acciones coordinadas a escala mundial. Mientras tanto, en las calles y hogares de todo el planeta, la gente sentía un cambio palpable. Una energía nueva circulaba en el aire, cargada de esperanza y determinación. Las noticias dejaron de enfocarse en divisiones y conflictos, y comenzaron a destacar historias de colaboración y progreso. El desconocido del paraguas, observando desde la multitud, se acercó a Marta y le susurró: «Has logrado lo que muchos creían imposible. Has despertado el espíritu de la humanidad». Ella, con humildad, respondió: «No fui yo sola. Fue el deseo de todos por un mundo mejor lo que hizo esto posible». En los meses y años que siguieron, el planeta experimentó una transformación sin precedentes. Las enfermedades fueron combatidas con recursos compartidos, la tecnología se utilizó para el bienestar común y la naturaleza comenzó a sanar gracias a prácticas sostenibles adoptadas globalmente. Un día, mientras caminaba por un bosque repleto de vida, Marta se encontró nuevamente con el desconocido. Esta vez, su apariencia era luminosa, casi etérea. «¿Quién eres realmente?», Drenia le preguntó ella. Él sonrió y respondió: «Soy la personificación de la inspiración que vive en cada corazón. Aparecí en tu camino para recordarte el poder que llevas dentro, el mismo poder que todos poseen». Marta comprendió entonces que el verdadero milagro no fue su viaje personal, sino el despertar colectivo de la humanidad. Su historia había sido el catalizador, pero la grandeza residía en cada individuo que decidió actuar. En su último mensaje al mundo, Marta escribió: «La fuerza más poderosa del universo es la voluntad humana unida por un propósito noble». Hemos demostrado que juntos podemos superar cualquier obstáculo. El futuro está en nuestras manos y es brillante. Y así, la historia culmina no con un final, sino con un nuevo comienzo. Uno donde tú eres parte esencial. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para unirte a este movimiento global y ser el cambio que el mundo necesita? El momento es ahora. Da ese paso y sé la chispa que encienda 1.000.000 más. Que Buda te bendiga. No te pierdas esta otra historia que seleccioné exclusivamente para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas enseñanzas sirvan como una luz guía en tu camino. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a las enseñanzas budistas. Directo al éxito. Había una vez un hombre llamado Dogen, quien tras cumplir los 60 años se sentía inquieto. A lo largo de su vida había sido generoso, amable y optimista, cualidades que todos admiraban. Pero en su interior, algo no estaba en equilibrio. Sentía que su energía se agotaba más rápido que antes, y la vida, que antes fluía con ligereza, ahora se le hacía pesada. Un día, decidió visitar a un viejo monje en las montañas, buscando respuestas. Al llegar, el monje, con una sonrisa serena, lo invitó a sentarse junto a él. Dogen, sin perder tiempo, le preguntó: «¿Cómo puedo vivir una vida plena y equilibrada en esta etapa?». El monje asintió, comprendiendo la pregunta que muchos se hacen al llegar a esa edad. «Dogen, a lo largo de los años, has dado mucho de ti mismo, siempre anteponiendo las necesidades de los demás. Has sido amable, pero a veces la amabilidad, cuando se exagera, puede desgastar el corazón. Debes recordar que para seguir dando, primero necesitas cuidar de ti mismo». Dogen quedó en silencio, reflexionando. Había pasado tanto tiempo preocupado por los demás que había olvidado lo esencial, su propio bienestar. El monje continuó: «La vida es como un jardín. Si solo riegas las plantas de los demás,
las tuyas se marchitan. Ser generoso no significa olvidarse de uno mismo. Aprende a decir no cuando sea necesario y cuida tu energía, como quien cuida una llama delicada. Dogen asintió lentamente. Comprendía lo que el monje quería decirle. Entonces, el monje añadió: el optimismo es un hermoso don, pero si no está enraizado en la realidad, puede llevarte por caminos inciertos. Debes ser como el bambú, que es flexible ante el viento, pero también firme en sus raíces. El optimismo debe guiarte, pero no cegar tus ojos ante las dificultades que puedan surgir. El monje hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego continuó: finalmente, recuerda que la soledad no es enemiga. En tus momentos de introspección y silencio, encontrarás respuestas que las conversaciones no pueden darte. Rodéate de personas que te apoyen, pero también aprende a disfrutar de tu propia compañía. La sabiduría surge en esos momentos de quietud. Dogen, sintiéndose más liviano, agradeció al monje por sus palabras. Comprendió que, para vivir una vida plena y equilibrada, debía encontrar el balance entre dar y recibir, entre la compañía y la soledad, entre el optimismo y la realidad. Al despedirse, el monje le dijo: recuerda, cada día es una nueva oportunidad. Acepta los cambios que trae la vida con gratitud, pero también con discernimiento. Cuida de ti mismo, y así podrás seguir cuidando de los demás. Dogen regresó a su hogar con una nueva perspectiva. Poco a poco, empezó a aplicar lo que había aprendido. Estableció límites saludables, cultivó relaciones significativas y se permitió momentos de calma para reflexionar. Descubrió que el verdadero equilibrio no estaba en hacer más, sino en hacer menos, pero con mayor conciencia. La enseñanza budista aquí es clara. El equilibrio en la vida surge de la atención plena a nuestras propias necesidades, sin dejar de ser compasivos con los demás. La amabilidad, el optimismo y las relaciones, cuando se abordan con sabiduría, se convierten en herramientas poderosas para una vida plena y satisfactoria. Con el paso de los meses, Dogen empezó a notar cambios profundos en su vida. Ya no se sentía obligado a complacer a todo el mundo ni a cargar con las expectativas de los demás. Había aprendido a decir no sin culpa, y eso le daba una sensación de libertad que no había experimentado en años. Un día, mientras caminaba por su jardín, Dogen recordó las palabras del monje. Ser generoso no significa olvidarse de uno mismo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que su jardín reflejaba su nuevo estado de ánimo. Las plantas que antes estaban descuidadas ahora florecían, y el ambiente se sentía más armonioso. Cuidar de sí mismo había impactado no solo su bienestar, sino también su entorno. En sus relaciones, Dogen también empezó a notar un cambio. Antes, cuando el optimismo desmedido lo hacía ignorar los problemas, solía frustrarse con los errores de los demás. Esperaba perfección en sus hijos, amigos y nietos, y cuando fallaban, sentía una profunda decepción. Pero ahora, con una visión más equilibrada, aceptaba que todos, incluyéndose a sí mismo, tenían limitaciones. Comprendió que parte del verdadero amor y la compasión consistía en aceptar a las personas tal como son, con sus imperfecciones. Un día, su hija lo visitó y le confesó que estaba pasando por dificultades financieras. Antiguamente, Dogen habría sentido la necesidad de intervenir inmediatamente y solucionar el problema por ella. Pero recordando las enseñanzas del monje, se sentó a escucharla sin interrumpir, practicando la paciencia y la comprensión. No ofreció soluciones inmediatas, sino que le dio espacio para hablar, sabiendo que su hija necesitaba encontrar sus propias respuestas. Al final de la conversación, ella le agradeció por su apoyo.
no por resolverle el problema, sino por confiar en su capacidad para enfrentarlo. Con el tiempo, Dogen también aprendió a disfrutar de su propia compañía. Cada mañana dedicaba un rato a meditar bajo el árbol más viejo de su jardín. En el silencio, encontró una paz que no buscaba antes. Recordaba que la soledad, cuando es aceptada con gratitud, es un maestro silencioso. Era en esos momentos cuando podía reflexionar sobre los años pasados, las alegrías y los desafíos, y verlos con una claridad que antes le resultaba esquiva. Una mañana, mientras meditaba, un pensamiento claro surgió en su mente. La vida es un constante fluir, como el río que nunca se detiene. La clave está en aprender a fluir con ella, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Comprendió que parte de su inquietud en la vejez venía de querer controlar lo que no podía. Pero ahora había aprendido a soltar, a confiar en la impermanencia de todas las cosas. Dogen se dio cuenta de que la búsqueda de seguridad y control, ya sea financiera, emocional o física, es una ilusión que puede generar sufrimiento si nos aferramos demasiado. En su lugar, decidió enfocarse en lo que realmente podía controlar: su actitud, sus decisiones conscientes y la manera en que respondía a los eventos de la vida. Una tarde, decidió regresar a la montaña para visitar al monje. Cuando llegó, le agradeció por las enseñanzas y le contó cómo su vida había cambiado. El monje, con su sonrisa tranquila, le respondió: «El verdadero maestro siempre está dentro de ti. Solo necesitabas recordar cómo escuchar tu propio corazón». De vuelta en casa, Dogen vivió sus días con serenidad. Sabía que, aunque no podía prever cada dificultad, ahora estaba mejor preparado para enfrentarla. Su equilibrio no venía de evitar problemas, sino de enfrentarlos con sabiduría, sin perder su paz interior. La reflexión final es simple, pero profunda. El verdadero bienestar no proviene de cómo evitamos las dificultades, sino de cómo las abrazamos con consciencia. A medida que envejecemos, es fácil perderse en las preocupaciones, pero el camino budista nos invita a recordar que cada momento, cada experiencia, es una oportunidad para aprender y crecer. La vida plena se construye día a día, en cada pequeña decisión que tomamos para cuidar de nosotros mismos, para ser amables sin agotarnos, para ser optimistas sin ignorar la realidad, y para aceptar tanto la compañía de los demás como la soledad con el mismo aprecio. Dogen vivió sus años restantes en paz, cultivando su jardín y su espíritu, demostrando que la verdadera sabiduría consiste en encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir, entre el hacer y el ser, y en aceptar la impermanencia como parte natural del ciclo de la vida. Te invito a reflexionar sobre este viaje de equilibrio y autoconocimiento. ¿Qué pasos puedes dar hoy para cuidar de ti mismo y de los demás sin perder tu centro? Si este mensaje te resuena, no olvides suscribirte, compartir tu experiencia en los comentarios y, sobre todo, seguir cultivando la paz y la sabiduría en cada día de tu vida. Con el paso de los años, la vida de Dogen se volvió una fuente de inspiración para los demás. Amigos, familiares y vecinos lo visitaban, buscando sus consejos y su serenidad. Todos notaban el cambio en él. Irradiaba una calma profunda, pero no la calma del que ha escapado de los problemas, sino la del que ha aprendido a caminar con ellos sin dejarse arrastrar. Una tarde, un joven vecino llamado Kaito llegó a su puerta. Kaito, a sus 35 años, estaba enfrentando una encrucijada en su vida. El estrés del trabajo, las responsabilidades familiares y la incertidumbre sobre su futuro lo mantenían en un constante estado de ansiedad. Al ver a Dogen, sintió que encontraría en él una guía. Sentados bajo el árbol del jardín, Kaito le confesó:
No sé qué hacer, Dogen. Mi vida se siente como una carga. Intento complacer a todos y en el proceso me siento perdido. ¿Cómo has encontrado esa paz que todos notan en ti? Dogen sonrió, reconociendo en las palabras de Kaito el mismo desbalance que había sentido años atrás. Kaito, dijo suavemente, la paz no es algo que se encuentre fuera de nosotros. No es un destino, sino un camino que se recorre día a día, en cada pequeña elección. Kaito frunció el ceño, sin entender del todo. Dogen, viendo su confusión, decidió contarle una historia. En mis años más jóvenes, yo también intentaba llevar todas las cargas, preocuparme por los demás, complacer a todos. Creía que eso era lo correcto, que mi valor dependía de lo que podía hacer por los demás. Pero con el tiempo, entendí que el equilibrio en la vida no está en sacrificarme por completo, sino en saber cuándo dar y cuándo recibir. Recuerdo que solía ver la vida como un río, siempre en movimiento. Quería nadar contra la corriente, controlar todo, decidir el curso de mi vida con una fuerza que no tenía, y lo que conseguía era agotarme. Pero luego, cuando visité al monje en la montaña, entendí que a veces el verdadero poder está en saber cuándo dejarse llevar, cuándo fluir con el río en lugar de luchar contra él. Aprendí que la clave está en la conciencia, estar presente en el momento, sin aferrarme al pasado ni angustiarme por el futuro. Es en este instante, aquí y ahora, donde reside la verdadera paz. Kaito lo escuchaba atentamente. Había esperado encontrar respuestas inmediatas, soluciones concretas a sus problemas, pero lo que Dogen le ofrecía era algo más profundo, una nueva forma de ver la vida. ¿Pero cómo puedo dejar de preocuparme?, preguntó Kaito, aún intranquilo. Tengo tantas responsabilidades, tantas personas que dependen de mí. Dogen le miró con compasión. No te digo que abandones tus responsabilidades, Kaito. Lo que te sugiero es que encuentres un equilibrio. No puedes dar de lo que no tienes. Si te agotas, si te pierdes en las expectativas de los demás, ¿qué queda de ti para ofrecer? Así como el árbol necesita raíces fuertes para sostener sus ramas, tú necesitas cuidar de tu propia paz interior para poder ser una verdadera fuente de apoyo para los demás. Empieza con pequeños pasos. Cada día, busca un momento para ti, un momento de silencio, de introspección. Escucha tu propio corazón. No necesitas estar siempre ocupado para ser valioso. A veces, la mayor sabiduría está en saber cuándo detenerse, cuándo descansar y cuándo decir no. Así, como el bambú que se dobla ante el viento, pero nunca se quiebra. Kaito se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Dogen. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que tener todas las respuestas, que estaba bien detenerse y reflexionar. Sintió un alivio al pensar que tal vez no necesitaba llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de despedirse, Dogen añadió una última reflexión. Recuerda, Kaito, la vida es un ciclo. Así como las estaciones cambian, nuestros momentos de dificultad también pasan. No te aferres al invierno de tu mente, porque la primavera siempre está esperando. Pero para recibirla, debes estar abierto, listo para aceptar lo que venga, con gratitud y con serenidad. Kaito agradeció profundamente las palabras de Dogen. Sabía que no había soluciones mágicas, pero también sabía que había encontrado una nueva perspectiva, una manera de enfrentar la vida con más calma y sabiduría. A partir de entonces, Kaito comenzó a aplicar esos pequeños cambios en su día a día. Encontraba momentos de pausa, aprendía a establecer límites y poco a poco empezó a sentir que la vida ya no era una carga, sino un viaje que podía disfrutar con más ligereza. Volvía al jardín de Dogen de vez en cuando, no solo para pedir consejo,
sino para compartir su propio crecimiento, sabiendo que el camino hacia la paz era continuo. La historia de Dogen y Kaito nos recuerda que la paz interior no es algo que se obtiene de una vez por todas, sino que se cultiva día a día, momento a momento. La clave está en el equilibrio, en aprender a dar sin agotarse, en aceptar tanto los desafíos como las alegrías de la vida, y en reconocer que el bienestar surge de dentro, cuando nos permitimos escuchar nuestras propias necesidades. ¿Y tú? ¿Cómo estás cultivando tu propia paz interior? Si te ha resonado esta historia, te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y unirte a esta comunidad de buscadores de equilibrio y sabiduría. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir con más conciencia y serenidad. Namaste. Con el paso de los años, la relación entre Dogen y Kaito se fue profundizando. Kaito, quien al principio solo buscaba respuestas rápidas a sus inquietudes, comenzó a comprender que las enseñanzas de Dogen no eran solo soluciones temporales, sino principios de vida que lo ayudaban a navegar por las complejidades de su existencia. En una de sus visitas más recientes, Kaito expresó algo que llevaba tiempo sintiendo. Dogen, he notado que, aunque intento aplicar lo que me has enseñado, sigo teniendo momentos de ansiedad. Hay días en los que siento que no avanzo, y otras veces parece que estoy dando un paso atrás. Eso es normal, es parte del camino. Dogen, con su serenidad habitual, sonrió levemente antes de responder. Kaito, tu experiencia es completamente natural. La vida es como una marea, sube y baja, y nosotros somos como los navegantes. No siempre tenemos control sobre las olas, pero podemos aprender a fluir con ellas. Lo que describes es parte del viaje de todo ser humano. Al notar la mirada expectante de Kaito, Dogen decidió contarle una nueva historia. Había una vez un joven discípulo que, como tú, buscaba la iluminación. Día tras día, practicaba diligentemente la meditación, buscando alcanzar la paz interior. Sin embargo, cada vez que creía haber alcanzado la calma, su mente se llenaba de dudas, miedos o distracciones. Cansado de este ciclo, fue a ver a su maestro y le dijo: «Maestro, por más que practico, siento que no estoy avanzando. A veces me parece que incluso retrocedo. ¿De qué sirve todo esto?». Dogen hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en Kaito, quien escuchaba con atención. El maestro sonrió y le dijo al joven: «La práctica no es sobre evitar que las olas lleguen, sino sobre aprender a sentarte con ellas sin que te arrastren. No estás retrocediendo, simplemente estás viendo más de ti mismo. Cada ola que aparece, sea de ansiedad, duda o miedo, es una oportunidad para conocerte mejor. No es un retroceso, es un recordatorio de que estás vivo y en constante evolución. La verdadera paz no consiste en la ausencia de olas, sino en mantener la serenidad mientras ellas pasan». Kaito asintió lentamente, comenzando a entender el mensaje que Dogen le transmitía. «Entonces, no se trata de eliminar mis ansiedades, sino de aprender a convivir con ellas». «Exactamente», respondió Dogen. «La práctica de la vida consciente no es sobre eliminar el sufrimiento por completo, sino sobre cambiar nuestra relación con él. Es como estar en medio de una tormenta, pero en lugar de luchar contra el viento, aprendes a anclarte profundamente. Las emociones que surgen, como la ansiedad o la frustración, son parte de la experiencia humana. Lo importante es no dejar que te definan». Kaito, que aún cargaba cierta preocupación, preguntó: «¿Cómo puedo mantenerme anclado cuando las olas son tan fuertes?». Dogen, con su sabiduría serena, respondió: «El ancla está en la práctica diaria de la atención plena. Cada día, cuando te sientas a meditar,
cuando haces una pausa para respirar profundamente, o cuando te detienes a observar el presente sin juicio, estás reforzando tu ancla. Puede que no lo notes al principio, pero con el tiempo, esa práctica te dará la estabilidad que necesitas para afrontar las tormentas. Kaito asintió, sabiendo que las palabras de Dogen contenían una verdad profunda. Recordó los momentos en los que había sentido un pequeño alivio al practicar la meditación, o al dedicar tiempo a estar en silencio consigo mismo. Comprendió que el cambio no era inmediato, pero sí constante, como una semilla que con el tiempo florece en un árbol resistente. Dogen agregó: y también recuerda, Kaito, que parte del viaje es aprender a tener compasión por ti mismo. A menudo somos nuestros críticos más duros, creyendo que debemos tener todo bajo control. Pero la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Permítete ser humano, con todas tus emociones y desafíos. La verdadera sabiduría está en aceptarte tal como eres, en este momento, sin intentar ser algo distinto. Kaito, por primera vez en mucho tiempo, sintió un profundo alivio. No necesitaba tener todas las respuestas, ni estar completamente en paz todo el tiempo. El simple hecho de aceptar que el camino era imperfecto, pero valioso, le daba una nueva perspectiva sobre su vida. Dogen concluyó su enseñanza con una última reflexión. La vida es como un río que fluye. No podemos detenerlo, pero podemos aprender a navegar con él, ajustando nuestro rumbo cuando sea necesario. Y cada vez que te enfrentes a una ola fuerte, recuerda que tú eres como el bambú. Te doblas, pero no te rompes. Esa es la verdadera fortaleza. Kaito se despidió con gratitud, sabiendo que, aunque el camino sería largo, ahora tenía herramientas para enfrentarlo con más serenidad y compasión hacia sí mismo. La historia de Dogen y Kaito nos enseña que el equilibrio no es algo que se alcanza de una vez por todas, sino un viaje constante de autodescubrimiento y aceptación. La verdadera paz no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener la calma en medio de ellas, de aprender de nuestras emociones y de aceptar que la vida es un proceso continuo. Y así como Kaito, tú también puedes comenzar este viaje hoy, poco a poco, un paso a la vez. Si esta historia te ha resonado, te invito a reflexionar sobre tu propio camino y a compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos cómo cultivar la paz y la sabiduría en cada día de nuestras vidas. Recuerda, cada ola es una oportunidad, cada momento es un maestro. Namaste. Con el paso de los años, Dogen continuó viviendo su vida en paz, con la serenidad que había encontrado a través del equilibrio y la atención plena. Su jardín florecía al igual que su espíritu, y las visitas de Kaito se volvieron menos frecuentes, aunque siempre significativas. Kaito, habiendo integrado muchas de las enseñanzas de Dogen en su vida, ya no buscaba respuestas, sino compañía y reflexión conjunta. Un día, mientras ambos contemplaban el atardecer, Kaito miró a su maestro y le preguntó: «Dogen, ¿alguna vez crees que realmente alcanzaremos la paz total? ¿O siempre habrá algo que nos inquiete?» Dogen, con una leve sonrisa en su rostro, respondió: «La paz total no es un estado que se alcanza, Kaito, sino una forma de caminar. A veces habrá tormentas, otras veces cielos despejados, pero lo importante es cómo decides moverte entre ambos. La verdadera paz radica en aceptar ambos lados de la vida, el dolor y la alegría, la duda y la certeza». Kaito asintió, entendiendo finalmente que la vida no se trataba de llegar a un lugar, sino de aprender a estar bien con cada paso, sin importar hacia dónde lo llevara el camino. Dogen añadió: «Y recuerda, siempre que necesites orientación, no tienes que buscar fuera,
Todo lo que necesitas está dentro de ti. Con esas palabras, el silencio del atardecer los envolvió, y ambos se quedaron contemplando el cielo, en paz consigo mismos y con el mundo. Que Buda te bendiga. No te pierdas esta otra historia que seleccioné exclusivamente para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Que estas enseñanzas sirvan como una luz guía en tu camino. Si este video te resultó útil, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a las enseñanzas budistas. Directo al éxito